Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer podernos reunir en esta tarde y poder compartir la palabra de Dios. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas, y vamos a pasar un gran tiempo de verdad. Yo creo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, que Dios prepare tu corazón y que estés abierto a toda enseñanza que Dios quiere darte en esta tarde. Y vamos a empezar ese gran tiempo orando. Padre, te damos gracias por este tiempo. Toca, prepara nuestros corazones para que tu palabra sea de bendición, que nos edifique y nos revele, nos prepare para grandes cosas. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, buenas tardes. Es un placer saludarte. Y esta tarde quiero comentarte, iniciamos una nueva serie. Y esa serie se llama Familias Bendecidas, ¿verdad? Es el propósito de Dios. Él nos ha creado, nos ha dado familias, pero no quiere que seamos cualquier familia, sino que en ese tiempo tu familia, la familia de cada uno de nosotros sea bendecida. Porque Dios tiene planes, Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios en Génesis 12:3. Dice así: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí vemos, ¿verdad?, que esta promesa se la hace a Abraham, y esa misma promesa llega a nuestras vidas en este tiempo. En ese tiempo que estamos pasando tan difícil, pero que debemos de verdad entender que Dios está con nosotros. Y familias bendecidas es algo que va a marcar, nos va a sostener, pero también nos va a revelar el gran corazón del Dios que tenemos, del Dios que hemos de verdad decidido caminar con Él. Y esta tarde vamos a iniciar esta serie, Familias Bendecidas. Yo quiero que me acompañes, vamos a visitar a una familia de verdad que está en la palabra de Dios y que de verdad va a bendecir nuestras vidas. Escuché por ahí que dice: sabiduría es aprender de los errores de otros. Pero sabes que también sabiduría es aprender de los aciertos, de las buenas decisiones que otros han tomado. Y esta familia que vamos a visitar en esta tarde tomó una buena decisión y vieron una gran bendición en su vida. Y vamos a visitar en esta tarde la familia de Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un hombre importante, reconocido en la comunidad. Era el principal de la sinagoga, el cual contaba con la confianza, el respeto de la gente. Pero ¿sabes qué? Jairo estaba atravesando una situación muy difícil en su casa. En el libro de Lucas 8:42 dice: su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. ¿Te puedes imaginar lo que estaba viviendo este hombre? Era un hombre de posición, era un hombre que tenía recursos, pero su amada hija, la única, estaba muriendo. Yo no sé tú, pero todos los padres, para todos los que Dios nos ha dado la bendición de tener hijos, cuando llegan los hijos a nuestra vida, cambia nuestra vida. Damos, ¿verdad? Y invertimos y estamos ahí con nuestros hijos nos hacen pasar buenos momentos y pues es una bendición tener hijos. Y yo creo que la vida de Jairo junto con la de su esposa, cuando llegó esta hija, ¿verdad?, les cambió la vida. Pero ¿sabes qué? Esta hija estaba enferma y Jairo estaba desesperado. Jairo necesitaba, ¿verdad?, solucionar, salir de esta situación tan difícil cuando un hijo se enferma, y mucho más cuando es el único hijo, como lo que está viviendo Jairo, ¿verdad? Y Jairo tomó una decisión. Podemos leer ahí en la palabra, en Lucas 8:41 dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús. Y mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, ¿verdad? Que Jairo tomó una decisión y fue ir a Jesús, ¿verdad? Y yo quiero hablar esto contigo.
Jairo tenía una necesidad. Y Jairo no se quedó solamente con la necesidad o se quedó con la incapacidad de poder suplir su necesidad, sino que él fue a Jesús. Posiblemente Jairo había escuchado de los milagros que Jesús hacía, que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros. Y yo creo que Jairo pensó en ese momento, ¿qué podrá hacer Jesús? Jesús podrá sanar a mi hija. Jesús lo podrá sanar. Y no lo pensó, sino que él tomó la decisión de ir. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que reflexionar. Muchas veces como familias, ¿verdad? Nos quedamos en la necesidad, pasamos momentos de necesidad y nos cuesta trabajo el pedir ayuda. Y en este tiempo no es tiempo de quedarse callado, es tiempo de hablar, es tiempo de ir a pedir ayuda, pero quien no lo puede de verdad suplir. Jairo tomó una buena decisión, ir a Jesús, el que podía solucionar ese problema, lo que él estaba viviendo. Y eso nos habla de humildad. Y en este tiempo tenemos que ser humildes. Ahora Jairo también enfrentaba otro pequeño problema. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Cómo era posible? El principal de la sinagoga iba a buscar a Jesús, a alguien que estaba predicando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A Jairo no le preocupó. Jairo tenía una necesidad y era su hija, su única hija, estaba enferma. Dice la palabra, estaba muriendo. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:49, ¿verdad? Que llega uno de los empleados de Jairo y le dice, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Y puedes imaginar lo que pasó en ese momento por la mente de Jairo, su única hija. El motivo por el cual él había salido y había ido a Jesús había muerto. Aquí quiero hacer un espacio. Recordemos que cuando llega esta noticia a Jairo, antes hay otra historia. Una mujer con flujo de sangre que había estado por 12 años, ¿verdad? Y se encuentra Jesús. Jesús ya había decidido ir con Jairo, pero en eso se encontró con esta mujer y Jesús hizo un milagro. Retuvo a Jesús. Y yo creo que Jairo estuvo ahí batallando con sus pensamientos, ¿verdad? Y cuando llega este hombre y le dice, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Yo creo que vinieron muchos pensamientos a la vida de Jairo. Así como nos pasa a nosotros cuando estamos pasando situaciones, ¿verdad? Vienen muchos pensamientos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿A quién me puede suplir esa necesidad? Pero ¿sabes qué? En ese tiempo tú y yo estamos llamados a ser familias bendecidas. Familias que de verdad no solamente estemos leyendo, sino que estemos viviendo, estemos recibiendo y el Dios esté supliendo nuestra necesidad. En el versículo Lucas 8:50, ¿verdad? Dice que cuando Jesús escuchó, ¿verdad? Lo que había sucedido y lo que le fueron a decir a Jairo, Jesús le llamó. Y Jesús le dijo unas palabras, ¿verdad? Dice la palabra. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, ¿verdad? Enseguida Jesús llamó la atención de Jairo. No permitió que las emociones le ganaran a Jairo. No permitió que los pensamientos y las palabras lo llevaran a un momento, ¿verdad?, de desilusión. Un momento de decir, ¿para qué vine? ¿Para qué vine a buscar a Jesús? Si en lugar de venir conmigo y de ir a mi casa, todavía se entretuvo haciendo o atendiendo a esa señora. Por eso Jesús enseguida le habló, ¿verdad? Porque es necesario que cuando estamos pasando aflicción, cuando estamos pasando momentos de mucha presión,
haya una voz que nos detenga de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque cuando estamos en emociones hacemos o tomamos muchas malas decisiones, ¿verdad? Y en ese tiempo tú y yo necesitamos ser familias bendecidas. Y vamos a aprender de lo que Jesús le dijo a Jairo, ¿verdad? Jesús le dijo, lo primero que le dijo, Jairo, no tengas miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el miedo entra a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el temor, enseguida va a llegar el desánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había muerto su hija. Jairo era igual que tú y que yo. Tu primera decir que no se puede hacer nada. Mi hija ha muerto. Y es importante que entendamos en ese tiempo, para poder ser familias bendecidas, no podemos permitir que el temor nos domine. No podemos permitir que el temor nos abrace. En 2 de Timoteo 1:7 dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y tenemos que recordar esas palabras. El temor no es de Dios. Dios no te dio ese espíritu. Así que es tiempo de que echemos fuera ese espíritu, porque te puede dominar, porque te puede atar, porque puede detener a lo que tú has sido llamado. Tú has sido llamado a ser un hombre, una mujer, una familia bendecida. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Y eso es importante que debemos de entender. En medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto, no debemos olvidar, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si nosotros reconocemos que Él está con nosotros, el temor no tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? Estamos en esta nueva serie, Familias Bendecidas. Lo segundo que Jesús le dice a Jairo, ten fe, ¿verdad? Y el tener fe, ¿verdad? El creer, eso nos lleva, nos pone en la posición correcta para poder ver lo sobrenatural de Dios. Dios nos saca de nuestro mundo natural y entramos en lo sobrenatural, donde Dios puede hacer maravillas, grandes milagros. En Juan 11:40 dice la palabra, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Recordamos, aquí lo dijo cuando las hermanas de Lázaro estaban llorando y Jesús va y le dice, a ver, ¿qué? Retiren la piedra. Y le dice, oye, ya tiene 4 días, ya huele mal, ¿verdad? Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Familias, en ese tiempo necesitamos y estamos llamados a ver la gloria de Dios, a ver lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados a ser familias bendecidas. Dice la palabra que tenemos, que el Señor nos ha dado preciosas promesas y esas promesas se van a cumplir. Esas promesas son para ese tiempo. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidas en oración, si lo creyeres, lo recibiréis. ¿Estás orando en ese tiempo? ¿Tu oración de verdad está siendo directa? ¿Tu oración está siendo de verdad al que puede hacer milagros? Lucas 1:37 dice que nada imposible hay para Dios. En ese tiempo nosotros tenemos que saber, lo único que, la protección que tenemos es que Dios está con nosotros. Y Dios no va a permitir nada que nos toque, porque Él está con nosotros. Y tenemos que levantarnos y creer. Y la tercera cosa que el Señor le dice a Jairo, ella será sanada. Y yo creo que ahí Jairo ha dicho, ¿cómo es posible? Mi hija ha muerto. Mi hija ha muerto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En Lucas 8:54 dice, entonces Jesús
la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento devolvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le diera de comer a la niña. Imagínate qué impactante. Imagínate nada más. Dice la palabra que cuando ellos iban llegando, ¿verdad?, alrededor de la casa, dentro de la casa, la gente estaba llorando, la mamá estaba llorando. ¿Por qué? Porque su hija había muerto. Su única hija había muerto. Pero había una promesa de Jesús. Y él le dijo: no temas, solo cree. Ella no ha muerto. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que de verdad entender el poder de Dios, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, tenemos que creer en esos tiempos tan difíciles, en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos donde todo abarca, todo tira, ¿verdad? Todo está enfocado en el temor hacia la muerte. Estamos viendo reportes de cuántos han muerto, ¿verdad? Y nosotros en ese tiempo tenemos que entenderlo. Y tenemos que ser familias bendecidas. Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento sucedió el milagro de la hija de Jairo que estaba muerta? ¿Cuando Jairo fue a Jesús o cuando Jesús vino a la casa de Jairo? El milagro sucedió cuando Jesús vino a la casa de Jairo. Es lo que marca diferencia. Y en ese tiempo nosotros debemos de verdad llevar a Jesús a casa. Jairo no se desanimó, Jairo persistió, permaneció y llevó a Jesús a casa. Aún a pesar de que su hija había muerto. Aún a pesar de que todo lo que él había creído se había derrumbado, Jesús llegó a su casa. Y Jesús hizo un milagro. Jesús en un instante, dice la palabra, que cuando llegaron todos estaban llorando, y que aún cuando Jesús le dijo que no estaba muerta, estaba dormida, la gente comenzó a reírse. Pero ¿sabes qué? Jesús tiene el poder para resucitar. Tiene el poder de cambiar de llanto a gozo, de pobreza a riqueza, de estrés a paz, porque Él lo puede hacer. Por eso en ese tiempo tú y yo tenemos que creer, tenemos que levantarnos y tenemos que ser esas familias que el Señor ha declarado que seríamos bendecidas. Yo quiero decirte una cosa: ¿qué podemos aprender de esta familia? Yo creo que la casa de Jairo es la casa de la resurrección. Es la casa donde, aunque estaba muerta, cuando llegó Jesús, la resucitó. Yo creo que a partir de ese día, cuando la gente pasaba por la casa de Jairo, decía: aquí es la casa de la niña que estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Aquí es la casa, esta es la familia. Jesús vino y la resucitó. Y quiero decir algo: para ser familias bendecidas en este tiempo, necesitamos de verdad ser familias de la resurrección. En este tiempo tú y yo debemos de traer a Jesús a casa, para que Jesús traiga resurrección. Te quiero hacer una pregunta: ¿qué hay en tu casa que está muerto? En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde no puedes salir, en este tiempo donde se dice que la economía está estancada, en este tiempo, ¿verdad?, donde hay tanto temor, ¿qué es lo que ha muerto en tu casa, en tu familia? Proyectos, planes. Y quiero decirte en esta tarde: es tiempo de invitar a Jesús. Es tiempo que nosotros de verdad, como le declaró a Jairo: no temas, cree solamente. Tú y yo estamos llamados, tú y yo en ese tiempo tenemos que ser familias bendecidas, familias de resurrección.
Familias donde nosotros de verdad podamos ver lo sobrenatural del Señor. El Señor quiere y el Señor puede hacer cosas grandes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu casa? ¿Cuál es la necesidad? Posiblemente la situación, tu familia se está desintegrando, tu economía está en caos, tus hijos andan fuera de orden, tu matrimonio quizás ya no sabes qué hacer. Pero ¿sabes qué? Es un tiempo de tomar una decisión. Y Jairo tenía una necesidad y no se quedó con la necesidad. Jairo fue a Jesús, al que podía hacer un milagro. Y Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Jesús puede hacer un milagro en tu familia. Jesús puede hacer un milagro en tu relación matrimonial. Jesús puede hacer un milagro en tus hijos. Jesús puede hacer un milagro en tus finanzas. Jesús puede hacer un milagro de resurrección. Porque en ese tiempo debemos de levantarnos. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Tú y yo tenemos preciosas promesas. Tú y yo somos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso en ese tiempo tenemos de verdad que levantarnos y declarar y vivir que somos familias bendecidas. Somos familias de la resurrección. Somos familias que realmente podemos aprender. Por eso estas familias aparecen en la palabra de Dios. Porque están ahí para bendecirnos. Están ahí para inspirarnos. Están ahí para animarnos. Están ahí para que nosotros aprendamos de ellas. Aprendamos de Jairo. Aprendamos de este hombre que fue a Jesús porque sabía que Jesús podía suplir su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no clamamos? Y le decimos, Jesús, así como fuiste a la casa de Jairo y supliste su necesidad, y la casa de Jairo reconocida como la casa de la resurrección, así quiero que vengas a mi familia. Así quiero que vengas a mi hogar. Así quiero, porque hay una necesidad. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, te pedimos, Dios, Padre, que de verdad, tomando de la promesa que le hiciste a Abraham, que a través de él todas las familias serán bendecidas, Señor. Yo bendigo a cada familia, Señor, que está escuchando, Señor, esa palabra. Es palabra tuya, Señor. Es palabra para bendecir. Es palabra para dar libertad. Es palabra, Señor, para preparar sus corazones, Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que hay una resurrección, Señor, en cada familia, Señor. Que lo que estaba muerto, Señor, resucita en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, echo fuera todo espíritu de temor, Señor. Echo fuera todo espíritu, Señor, que se ha enseñoreado en las familias, Dios, y que le ha impedido poder ser bendecida, Señor, como tú lo has declarado, Padre. Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, clamo, bendigo, Dios, levanto a cada familia, Señor, Padre, de esta ciudad, de este estado, aún de esta nación, Señor. Y declaro, Padre, que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo esto, Señor, Padre, podemos declarar que somos familias bendecidas, Padre, porque tú estás con nosotros. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendice, ¿verdad? Dios es bueno. Yo sé que esta palabra es una palabra que tú necesitabas. ¿Sabes por qué lo sé? Porque esta palabra yo la necesitaba. Y Dios me la confirmó, esta palabra. Y yo te animo, de verdad, que no pierdas, ¿verdad?, la bendición de seguir en esta serie. La próxima semana iremos a visitar a otra familia. Y sin duda vamos a ser bendecidos. Si obedecemos, si hacemos lo que ellos hicieron, vamos a ser bendecidos. Algo más que te quiero decir. Estás pasando alguna necesidad. Necesitas oración. Necesitas algo. Mándanos un mensaje. Estamos para eso. Estamos para orar contigo. Estamos para alimentarte, para animarte, para darte una palabra, para hacer algo que cambie tu situación. Sé como Jairo.
No te quedes en la necesidad. Sal y ves y pide ayuda. Pide ayuda. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido un gran tiempo. Y si te bendijo esta predicación, compártela. Compártelas, envíasela a las personas que Dios ponga en tu corazón. Que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.